Bueno, abrimos bloque en semanario y nos vamos a tomar unos minutitos para hablar, ¿por qué no?, de historia, qué cultura rica que tiene la Argentina. Esto producto de la cantidad de colectividades que han venido a nuestro país, se han afincado y de esta manera hemos crecido y nos hemos desarrollado. En nuestro living se encuentra el doctor Juan Carlos Merdinian, cónsul honorario de Armenia, a quien recibimos, bueno, nosotros con mucho gusto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Es un placer para mí estar en esta casa, que tanto importa para nosotros los cordobeses. Y bueno, lamentablemente el tema que nos convoca siempre es hablar más o menos de lo mismo. ¿Es doloroso hablar del genocidio armenio, aún después de que haya pasado tanto tiempo? ¿Sigue siendo muy doloroso? Es una herida, digamos, que no se cierra de alguna forma para decir, porque todo ser humano quiere que su herida cicatrice, ¿no? Para cicatrizar tendría que haber un bálsamo que es lo contrario a la negación que está haciendo Turquía y que en este caso ahora se suma Azerbaiyán, y eso hace que la herida se repita nuevamente, se siga trabajando sobre la herida, y bueno, y todo crimen que no tiene su condena es un crimen continuo. Todo genocidio que no se condena es un genocidio que está dispuesto a repetirse, porque bueno, no hay nada que pare al genocida, al hombre violento, al hombre cruel, al hombre despiadado, al hombre que persigue, del intento de volver a hacerlo porque no tiene ninguna consecuencia para él. Ahora, ¿por qué en el mundo no se ha castigado esta situación? Eso nosotros también nos preguntamos. Eso hizo que yo varias veces leyera el preámbulo de la Carta de las Naciones, luego lo que fue las Naciones Unidas, y en su artículo segundo habla de la igualdad de las naciones grandes y pequeñas, habla de la necesidad de que todos los Estados miembros, que hoy son 193 los Estados miembros, tienen que trabajar y velar por la igualdad, por la pacificación, por evitar los conflictos y las consecuencias despiadadas de la guerra. Y uno se pregunta, ¿y entonces? Pero hay una guerra actual también en curso, ¿no? En marcha, claro, contra Ucrania y tampoco apoyada por el mundo. No, ni se le da la importancia que tiene. No, estamos ante un organismo que yo le llamo, con respeto a todas las personas, no estoy haciendo una referencia a la persona, obesa, totalmente sedentaria, totalmente fuera de control en cuanto a su reacción, que es los organismos internacionales, que son quienes tienen que velar por el cumplimiento de las leyes, de los tratados internacionales, del cumplimiento de todo esto. Entonces tendremos un mundo donde las naciones, en lugar de estar interviniendo o estar consultándonos o estar hablando de estos temas, podríamos estar hablando de los grandes acuerdos que hagan a la amistad, a la cooperación, a todo lo que hace que el ser humano viva mejor en cualquier parte del mundo, gozando de la paz en la crianza de sus hijos hacia un futuro. Juan Carlos, les vamos a mostrar a continuación el mapa para situar a Armenia y para que nos pueda poner en contexto también, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, para ubicar un poco a la persona que nos está viendo, Armenia, eso que ustedes ven ahí, más o menos son las dimensiones de la provincia de Misiones. Bien. Son 29.800 kilómetros. Creo que kilómetro más, kilómetro menos, Misiones tiene la misma cantidad. Armenia en su larga historia, estamos hablando de 7.000 años, ha tenido un territorio mucho más extenso. No yéndonos tan lejos, antes, en el Imperio Otomano, nosotros ocupamos gran parte de lo que era el Imperio Otomano, que fue donde se cometió el genocidio. Y bueno, después vino el aprovechamiento que hizo Turquía de la Primera Guerra Mundial y donde cometió el genocidio, se apropió de esas tierras originarias donde vivían armenios, destruyó los monumentos, quitó todo vestigio de lo que era la presencia armenia durante milenios en esas tierras y redujo y se salvó lo que era la parte oriental de Armenia, que estaba bajo el imperio de los zares, que luego se transformó en lo que fue la Unión Soviética,
y actualmente la República Independiente de Armenia, como ustedes lo están viendo en el mapa. Lo marcado con amarillo es el lugar del conflicto de hoy. ¿Cómo se vive hoy ahí? No se vive. Directamente la vida no existe. Y quiero pasar a hablarles de eso. Okay. Pero antes, ustedes ven que ahí entre Turquía, en la parte sur, dice Azer. En la parte de abajo hay como una islita. Sí. Eso también era Armenia. Fue una decisión de Stalin en los albores de la Unión Soviética, que por su idea de amistad de los pueblos, entre paréntesis, no tuvo mejor idea que separar a Armenia en pequeños islotes que esté dentro de otras nacionalidades para poder lograr lo que para él era que la quita de las identidades nacionales favorecería, digamos, la amistad de los pueblos. Entonces quedó ese enclave que se llama Nakhichevan, que está ahí abajo como Azer, ¿no? Eso es lo que es hoy Nakhichevan, que está también fuera de control de Armenia. Su población fue desplazada, fue una limpieza étnica que hubo. Totalmente 30.000 monumentos armenios fueron desaparecidos, pero en un plan estratégico de Azerbaiyán, y es territorio de Azerbaiyán. Y es lo mismo que Azerbaiyán ha querido lograr con Nagorno-Karabaj, que para nosotros los armenios es Artsaj, así se llamaba milenariamente nuestro pueblo. Es esa parte ahí en color, digamos, lacre, amarillo, donde vivían más de 120.000 personas. En el 2020, sí. No, preguntarle cómo justificaron los turcos lo que hicieron. Injustificable. Pero ellos, ¿cómo lo justifican? Ellos, ¿cuál es la historia de ellos? La historia que ellos ponen es, nosotros tenemos los archivos alemanes, los archivos del Vaticano, los archivos yanquis, es decir, de Estados Unidos. El presidente Wilson, que fue el que intervino también para dictar un tratado que después no se cumplió, el Tratado de Sèvres. Existen innumerables archivos, pero los turcos recurren siempre a lo mismo, a la negación, a la invisibilidad de todo lo ocurrido, diciendo que fue producto de la Primera Guerra Mundial, que así como murieron armenios, murieron turcos, y que esto era así. Pero no, lo real, lo concreto, es que las matanzas de los armenios se iniciaron aún antes, las matanzas hamidianas, que eran de los sultanes, en los finales del siglo XIX, pero que se perfeccionaron con la llegada, digamos, de los finales ya del Imperio Otomano y la llegada de los jóvenes turcos, que fue el presagio de la República Turca, de Atatürk, de Kemal Atatürk, y es ahí donde, bueno, hay registros completos de los telegramas oficiales enviados por el Ministerio del Interior turco, donde dice: maten y no tengan piedad contra mujeres, niños, hombres. Bueno, eso que vivieron nuestros abuelos, lo estamos viendo hoy. Se lo escuchamos a ellos y dijimos, bueno, en el caso mío, de mi familia, de 42 miembros de una familia, se salvó mi abuelo. Y sus dos hermanas fueron, según él, tiradas al Éufrates para salvarse de la mano de los turcos. Aunque bueno, la historia familiar cuenta que esa es una versión, que no fue la real, que fue otra la real con respecto a las dos mujeres de la familia. Pero bueno, lo que no pensaba en que yo o mis hijos íbamos a volver a vivir esto en manos de Azerbaiyán, que es otro de los pueblos hermanos turcomanos, porque como dice Erdogan, presidente de Turquía, somos una misma nación con dos estados. Juan Carlos, producto del genocidio se produjo la diáspora consecuente. ¿Cómo los han recibido acá en la Argentina? Argentina fue el paraíso para aquellos que llegaron totalmente dolidos, totalmente desubicados, a lo mejor quiero imaginarme con un montón de problemas psíquicos, de haber visto cómo perdían su familia,
su historia, sus bienes, su cultura, su religión, la persecución por razones étnicas, religiosas, raciales. Vinieron acá, pero no le contaron a sus hijos el problema, porque quisieron que se criaran sanos. Y bueno, eso duró 50 años. Gracias a este país le dio la posibilidad que sus hijos se educaran, se formaran como argentinos y empezaron a abrir los ojos recién en el 50 aniversario. En 1965 es donde desde Argentina y también las otras diásporas mundiales empiezan a tomar conciencia de lo que pasó con el pueblo armenio. Y empiezan los primeros movimientos para dar a luz, digamos, todo lo que es el tema de derechos humanos, el tema de la memoria y la justicia, que hasta ese entonces era un problema muy reducido, sí, claro, al ámbito de la familia. Casi que nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, un abrazo sobre todo a la comunidad sentada en Barrio Yapeyú, también en Barrio Pueyrredón, y bueno, al menos nosotros darles la chance de que hoy Juan Carlos esté acá y la historia no muera, ¿no? No, que siga viva. La historia... y de alguna manera, entre todos, sigamos protestando de alguna forma con lo que está sucediendo allá. Mire, por suerte, nosotros en Argentina, y yo esto lo debo recalcar, ya sea desde las declaraciones del ex fiscal Luis Moreno Ocampo, que dijo que esto que está ocurriendo es un genocidio después de investigar, las declaraciones del presidente Fernández en la Asamblea de las Naciones Unidas, inédito, en 78 Asamblea, las intervenciones de los parlamentos y de los congresos de Argentina, ya sean provinciales, las declaraciones municipales, ya sean de autoridades o de legisladores, es un constante acompañamiento, es decir, es un sentirse en familia. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes. Nos vamos, no queda más tiempo. Abrazo para todos, miren el debate y después seguramente lo charlamos en la próxima semana. Adiós, chau, chau. Muy amable. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.